6 de la mañana, 33 minutos. Saludamos al abogado Javier Sandoval, vocero oficial de Centro Democrático. No arranca la campaña, mi querido abogado, pero todo el mundo dispara por todos lados. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy grato a ustedes y a todos los que hacen Radio Sucre y obviamente los radioescuchas. Gracias por permitirme estar acá con ustedes. Efectivamente, no hay campaña todavía, pero todos están trabajando ya, haciendo proselitismo para impulsar las diferentes candidaturas que se presentan para este próximo proceso electoral democrático. Y Centro Democrático también tira la suya. No se quede atrás. No nos rasguemos las vestiduras, mi querido abogado. Todos tienen que presentarse todavía. Lo que pasa es que esta es la pre-campaña en donde se pone en conocimiento de la ciudadanía quiénes son los que van a ser candidatos. Pero ya en el ámbito de la campaña, para entregar afiches, stickers, banderas, qué sé yo. Cuñas radiales televisivas. Y eso todo. Ya es parte de lo que el Código de la Democracia permite, pero además de ello, pues está ya controlado, debería estar controlado incluso desde antes, por el Consejo Nacional Electoral. Ojalá este actual Consejo Nacional Electoral no deje mucho que decir respecto del control que debe hacerse para aquello que se está realizando desde ahora. ¿Ustedes qué presumen en función de lo que está indicando con el Consejo? Que han entrado a timoratos. ¿Ya? Falta un poco de fuerza para poder imponer lo que la ley obliga. Un control severo para evitar que hayan estas ventajas que se puedan dar para aquellos que tienen capacidad como para poder efectuar campaña anticipada, llámese a través de los diferentes medios que se dan, pancartas, buses, etcétera, o afiches, lo que sea, y evitar que haya esta desigualdad que se va creando después para aquellos que no tienen los recursos para hacer lo mismo. Por eso es que la ley establecía las franjas electorales, el control supuestamente la repartición de espacios contratados por el mismo Consejo Nacional Electoral dentro del ámbito de la igualdad, la posibilidad de que cada candidato tenga un máximo de gasto, de acuerdo con lo que la ley, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral establecen para cada candidatura en las diferentes ciudades. En definitiva, hacer lo que la ley manda. Y como usted bien dice, desgraciadamente en Ecuador estamos acostumbrándonos a ver que todo el mundo viola la ley y no pasa nada. Y los organismos de control, bien, gracias. Bien, gracias. La cabeza visible del liderazgo en el Centro Democrático políticamente es Jimmy Jairala. Jimmy Jairala se queja permanentemente de una suerte de campaña sucia que en contra del movimiento se está dando. No solamente, no es una campaña sucia en contra del movimiento, es una campaña perversa contra Jimmy Jairala. Es una campaña que ya raya en calumnias o ofensas que afectan el buen nombre, la reputación. Y por lo general esto aquí se da en función de la libertad que tenemos en los manejos de redes sociales sobre todo. Y no hay un control que se establezca respecto de aquello. Y sobre todo porque se pueden crear cuentas anónimas en las redes sociales que se dedican exclusivamente a denigrar, a insultar, a ofender, a llegar al plano familiar incluso, cuando no debe ser. Estamos construyendo una política que no se debe con el mal manejo de los usos de las redes sociales. Todavía, lo que pasa es que esta es la pre-campaña en donde se pone en conocimiento de la ciudadanía quiénes son los que van a ser candidatos. Pero ya en el ámbito de la campaña, para entregar afiches, stickers, banderas, qué sé yo. Cuñas radiales televisivas. Y eso todo. Ya es parte de lo que el Código de la Democracia permite, pero además de ello, pues está ya controlado, debería estar controlado incluso desde antes, por el Consejo Nacional Electoral. Ojalá este actual Consejo Nacional Electoral no deje mucho que decir respecto del control que debe hacerse para aquello que se está realizando desde ahora. ¿Ustedes qué presumen en función de lo que está indicando con el Consejo? Que han entrado a timoratos. ¿Ya? Falta un poco de fuerza para poder imponer lo que la ley obliga. Un control severo para evitar que hayan estas ventajas que se puedan dar para aquellos que tienen capacidad como para poder efectuar campaña anticipada,
llámese a través de los diferentes medios que se dan, pancartas, buses, etcétera, o afiches, lo que sea, y evitar que haya esta desigualdad que se va creando después para aquellos que no tienen los recursos para hacer lo mismo. Por eso es que la ley establecía las franjas electorales, el control supuestamente la repartición de espacios contratados por el mismo Consejo Nacional Electoral dentro del ámbito de la igualdad, la posibilidad de que cada candidato tenga un máximo de gasto, de acuerdo con lo que la ley, las resoluciones del Consejo Nacional Electoral establecen para cada candidatura en las diferentes ciudades. En definitiva, hacer lo que la ley manda. Y como usted bien dice, desgraciadamente en Ecuador estamos acostumbrándonos a ver que todo el mundo viola la ley y no pasa nada. Y los organismos de control, bien, gracias. Bien, gracias. La cabeza visible del liderazgo en el Centro Democrático políticamente es Jimmy Jairala. Jimmy Jairala se queja permanentemente de una suerte de campaña sucia que en contra del movimiento se está dando. No solamente, o sea, no es una campaña sucia en contra del movimiento, es una campaña perversa contra Jimmy Jairala. Es una campaña que ya raya en calumnias o ofensas que afectan el buen nombre, la reputación. Y por lo general esto aquí se da en función de la libertad que tenemos en los manejos de redes sociales sobre todo. Y no hay un control que se establezca respecto de aquello. Y sobre todo porque se pueden crear cuentas anónimas en las redes sociales que se dedican exclusivamente a denigrar, a insultar, a ofender, a llegar al plano familiar incluso, cuando no debe ser. O sea, estamos construyendo una política que no se debe con el mal manejo de los usos de las redes sociales. De tal manera de que efectivamente ese es un permanente reclamo y queja por parte de Jimmy Jairala, porque él pretende, y siempre lo ha hecho así, llevar adelante una campaña de propuestas, de ideas, de debates, esperando que siempre sea la ciudadanía la que salga favorecida en función de lo que vaya a decidir esta ciudadanía en relación a las propuestas que hacen los candidatos, porque para eso es la democracia, para tener la libertad de quien elige a escoger, a elegir, a decidir, en función de lo que estima más conviene al interés colectivo, al interés comunitario, al interés de todos. Es el que debe prevalecer sin duda alguna, pero sin rasgarnos otra vez las vestiduras, tendríamos que reconocer también, mi querido abogado Sandoval, que esto es de lado y lado. A lo mejor de un lado con un porque él pretende, y siempre lo ha hecho así, llevar adelante una campaña de propuestas, de ideas, de debates, esperando que siempre sea la ciudadanía la que salga favorecida en función de lo que vaya a decidir esta ciudadanía en relación a las propuestas que hacen los candidatos, porque para eso es la democracia, para tener la libertad de quien elige a escoger, a elegir, a decidir, en función de lo que estima más conviene al interés colectivo, al interés comunitario, al interés de todos. Es el que debe prevalecer sin duda alguna, pero sin rasgarnos otra vez las vestiduras, tendríamos que reconocer también, mi querido abogado Sandoval, que esto es de lado y lado. A lo mejor de un lado con un poco más de fuerza, suerte de virulencia, pero por el otro lado también disparan lo mismo. Es que tenemos que cuestionar todo. Claro. O sea, claro. Yo no estoy defendiendo porque él pretende, y siempre lo ha hecho así, llevar adelante una campaña de propuestas, de ideas, de debates, esperando que siempre sea la ciudadanía la que salga favorecida en función de lo que vaya a decidir esta ciudadanía en relación a las propuestas que hacen los candidatos, porque para eso es la democracia, para tener la libertad de quien elige a escoger, a elegir, a decidir, en función de lo que estima más conviene al interés colectivo, al interés comunitario, al interés de todos. Es el que debe prevalecer sin duda alguna, pero sin rasgarnos otra vez las vestiduras, tendríamos que reconocer también, mi querido abogado Sandoval, que esto es de lado y lado. A lo mejor de un lado con un poco más de fuerza, suerte de virulencia, pero por el otro lado también disparan lo mismo. Es que tenemos que cuestionar todo. Claro.
O sea, Claro. yo no estoy defendiendo nada, sino que aquello que debe de ser dentro del marco de la, incluso como hablábamos hace un rato, de la ética en la política también, en donde prevalezcan las ideas y las propuestas como lo hace Jimmy Jairala, con propuestas serias, con propuestas que tienden a buscar lo mejor para el futuro de Guayaquil, en función de que el electorado sea el que decida, el que vaya a considerar en el análisis de las propuestas que se le presentan, ahora hay 17 candidatos a la alcaldía, pueda determinar qué es lo que más le conviene. Y en ese sentido, No es verdad. ¿Cómo están las posibilidades que ustedes tienen fuera de la ciudad de Guayaquil? Porque daría la impresión de que aparentemente todo el esfuerzo de Centro Democrático está para la joya de la corona, que es la alcaldía de Guayaquil. bueno, siempre las ciudades como Guayaquil, Quito, Cuenca, que son ciudades grandes, tienden a llamar más la atención en cuanto a la promoción política que se hace a través incluso de los medios públicos o de los medios privados de comunicación. Pero definitivamente para poder sobrevivir políticamente usted tiene que tener dentro de esa estructura nacional presencia a nivel nacional en la participación democrática de que es un proceso electoral. Y Centro Democrático tiene candidatos por sí solos en la mayoría de las provincias y con alianzas en las otras restantes, de tal forma de que lo que se va a hacer es tener una nueva una presencia política importante después de este proceso electoral, y lo veremos en las participaciones que se vayan a dar y en las elecciones que se originen después de este proceso de gente que representa a Centro Democrático. No es que solamente es Guayaquil, eso es lo que visualizamos dentro de Guayaquil, claro, en el espectro nacional hay candidaturas en las principales ciudades del país y en las otras también, en las que se consideran de menor peso electoral. ¿Por qué? Incluso para sobrevivir políticamente, porque se está obligado a cumplir con lo que la ley determina respecto de la representación, o si no se borra del padrón electoral. En función de todo esto y siguiendo con la ciudad de Guayaquil, ¿les preocupa el hecho de una nueva revisión de informes de Contraloría a la gestión administrativa del prefecto Jimmy Jairala en sus 2 periodos? No puede haber revisión de un nuevo, o sea, por parte de la Contraloría algo hecho. Ya está. Está juzgado. Cosa juzgada. Hay un principio constitucional que no Sí. cabe, que no permite duda, que es el estado de inocencia. Por el contrario, mientras no haya una sentencia ejecutoriada que determine la culpabilidad o responsabilidad de alguien, usted es inocente hasta aquello. Pero más allá de eso, siendo objetivos, no cabría, o sea, yo podría presumir que todos los actos de los servidores públicos fueran incorrectos si es que esa sería el matiz de un proceso de control, pero por el contrario, siempre los actos del administrador, del servidor público, gozan de 2 principios, el principio de legalidad y el principio de corrección, de tal forma de que no cabría pensarse que todo es equivocado. E incluso en los aspectos de orden nacional, nosotros vemos que lo que ha hecho el Contralor Pablo Celi precisamente va encaminado a revisar lo que no se revisó antes, pero no podría revisar lo que ya fue revisado. O sea, no se puede juzgar 2 veces por una misma causa a una persona. Ese es un principio constitucional que es de derecho internacional incluso, para efectos precisamente de evitar que mañana o pasado vaya a haber algún tipo de persecución respecto de cualquier ciudadano, porque en un momento determinado un gobierno tiene poder y podría pensar que quiere de una u otra forma afectar el derecho ciudadano en ese sentido. Mi querido abogado, un gusto haberlo tenido aquí en nuestro programa y a la orden, cuando arranque oficialmente todo esto, siempre bienvenido. Vamos a hacer conocer las propuestas de Jimmy Jairala para construir la mejor ciudad de todos los tiempos, pero en todo caso les agradezco a ustedes por esta invitación y como siempre muy objetivos, este tipo de eso es lo que tratamos, eso es lo que tratamos de hacer permanentemente, para que ni por un lado ni por el otro. Es la idea. Esa es la calidad. Muchas gracias. Un gusto, mi querido abogado, el abogado Javier Sandoval, vocero oficial de Centro Democrático, aquí en los estudios de Radio Sucre 646. Nos vamos a Washington.